Ok, muy bien, pues entonces ya oramos y vamos a comenzar entonces, ¿ok? Eh, Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Quiero leer con ustedes el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12, versículo 2 y 12. Voy a esperar para que lo busquen, quien lo esté buscando. Ok, muy bien. Dice así. Apocalipsis 22, 12. Y aquí yo vengo pronto. Dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Muy bien, pues estas son palabras ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Donde nos dice que Él viene pronto y su galardón con Él a traer con nosotros, ¿verdad? Muy bien, voy a poner la presentación del día de hoy. Ok, vamos a la segunda parte. A ver, vamos a ver. Ok, muy bien. El conflicto de los siglos, parte 2. Y como estamos hablando acerca del conflicto de los siglos, quiero decirles que lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a ver, a ver las fechas de cómo se fueron imprimiendo los libros y que llegó a ser el conflicto de los siglos. Y también vamos a ver que hay un capítulo, no sé si ustedes lo sabían, pero hay un capítulo que se llama Las acechanzas del enemigo en el libro de El conflicto de los siglos, que le hacen falta 4 páginas. La mayoría de los libros, casi todos los libros, más bien, si alguien tiene el libro de 1800, ¿verdad? 84, él va a tener 4 páginas más. De ahí para acá, todos los libros en el capítulo de las acechanzas del enemigo, le hace falta 4 páginas. Bien interesante. ¿Qué dirán esas 4 páginas? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Son 4 páginas que son especialmente para el pueblo de Dios en este tiempo. Miren, yo aquí tengo, en este libro es el capítulo 33. El capítulo 33, las acechanzas del enemigo. Pero en este libro empieza diciendo la gran controversia entre Cristo y Satanás. Pues en el original, el 1884, vienen 4 páginas antes de eso. Así que vamos a estudiarlas después y que no se pierdan más adelante. ¿Qué dirán esas 4 páginas del conflicto de los siglos que ya no vienen en estos libros? ¿Por qué las quitaron? ¿Por qué hacen falta? ¿Qué mensaje tiene ahí? Muy bien, pero como estamos hablando del conflicto de los siglos, yo quiero leer con ustedes un pedacito de las escenas finales y después vamos a entrar a lo que es ya de lleno más a la presentación. Muy importante esto del conflicto de los siglos. El fin del conflicto. Voy a leer de este libro el capítulo 43, ¿verdad? Son eventos que van a pasar ya después de los 1000 años, después que pase el milenio. Dice, al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, mandará a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Y miren cómo se van a levantar los impíos después del milenio. Miren, se levantará un gran ejército innumerable como la arena del mar. Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz las huestes de los impíos exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice aquí,
No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Entonces, en ese momento, miren, los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo. ¿Se imaginan esa gente que se va a levantar con la misma enemistad que le tenía a Cristo? Dice aquí, y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia, ya no, ¿verdad? Porque el tiempo de gracia ya terminó desde antes de los 1000 años, ¿verdad? Claro. Dice aquí, para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les servirá. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. Y miren, de serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra él. Entonces viene una escena muy hermosa aquí. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está frente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio, haciendo un muy grande valle, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo, en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. ¿Se imaginan qué hermoso va a ser estas escenas? Dice, entonces, dice aquí, entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha, dice aquí, para la tremenda última lucha. Déjenme ver aquí, estoy viéndolo aquí. Eh, Dice por la supremacía, mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño. El príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado, pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, miren, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. ¿Se imaginan? Es por eso que es muy importante este libro, El conflicto de los siglos, porque nos dice las escenas, cómo van a ir pasando hasta el final, ¿verdad? Dice aquí, miren, los impíos son cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, el enemigo, miren, no, su astucia no se da, no obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás, pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Miren, se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Se dan cuenta, Satanás los va a engañar, les va a decir, yo soy el que lo resucité. Ven, yo les volví a dar la vida. Miren, habiendo desaparecido Cristo, ven que se metió en la ciudad con los santos, dice, Satanás obrará milagros para sostener sus pretensiones. Y miren qué va a hacer él, fortalece a los débiles. ¿Pueden imaginar ustedes eso? ¿Cómo es que Satanás va a fortalecer a los débiles? O sea, les va a infundir su aliento. Pueden imaginarse esas escenas en ese tiempo, el fin, cómo va a ser, lo que es que el Satanás va a tomar posesión completa ya de los impíos, porque ya no hay tiempo de gracia, ya se hizo un juicio, ya. Pero miren aquí, fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. ¿Se imaginan entonces, hermanos, por qué Dios reveló este libro? Y ya vamos a empezar a ver ahorita por qué tan importante es, porque nosotros debemos de saber
estas cosas que van a pasar para que estemos preparados y para que tengamos una imagen, un esbozo de las escenas finales, cómo pasaron, cómo están pasando y cómo pasarán. ¿Saben cuál va a ser el plan de Satanás? Miren, propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. ¿Ven? Miren, en un arrebato belicoso, ¿saben qué va a hacer Satanás? Señala a los innumerables millones de impíos que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Entre aquella inmensa muchedumbre se encuentran numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. ¿Se imaginan entonces? Hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca. Han escuchado las historias, ¿verdad? En la Biblia hemos escuchado de los gigantes que había, los antediluvianos, todo lo que hacían. Han escuchado ustedes los temas que han predicado los hermanos de ministerios propios historicistas cuando hablan acerca de la amalgamación de en aquel tiempo, que como esa raza longeva, con esa sabiduría que tenía, todas las cosas que hizo, y Dios destruyó a toda esa generación de Noé, la generación antediluviana. Y dice el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Que el pecado, ¿verdad? Uno de esos pecados fue la amalgamación. Miren aquí que dice, esos hombres que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Vean, allí, miren qué personajes van a estar ahí. Ahí hay reyes y generales que conquistaron naciones. Reyes y generales que conquistaron naciones. Piensa y recuerda historias que ha leído de grandes generales que conquistaron naciones, como por ejemplo en el tiempo de los griegos, los babilonios y hasta nuestra actualidad. Podemos hablar, menciona como por ejemplo Hitler, ¿verdad? Nerón, en el tiempo de Moisés, de todas las edades, todos los que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla. Miren, van a estar ahí en estas escenas finales. Dice aquí, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Recuerden que dijimos que iban a salir así como murieron, así y listos para hacerle la guerra a Jesús y a los santos. Al salir de la tumba, miren cómo van a salir estas personas. Reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejarán. Por eso es de que uno de nuestros pilares es la no inmortalidad de los impíos. Pero recuerden ustedes que cuando mueren, la gente cuando muere, la creencia del infierno, pues no es el tema que vamos a hablar hoy, pero no existe, ¿verdad? No es de que si te mueres y fuiste bueno, te vas al cielo, si fuiste malo, derechito al infierno, o que estás en el purgatorio, en ni allá ni acá. Eso no es cierto. Eso es, para empezar, eso es un milagro de Dios que va a hacer, que va a resucitar a toda esa gente impía de las edades, como también antes del milenio va a resucitar a todos los justos de las edades, ¿vea? Pero bueno, cuando salen de la tumba, van a resumir el curso de sus pensamientos y en el punto mismo en que lo dejaran. ¿Se imaginan? Que se levanten los griegos, los babilonios, los de Mesopotamia, los de aquellos tiempos, hace de 3,000 años atrás, 4,000 años atrás, y de repente se despiertan y van a decir, ¿dónde estoy? Y alguno le va a decir, estás en el año, no sé, 2050, 2070, no sé, 3,000, 4,000, hasta en el mismo 2022, no sabemos cuándo puede venir Jesús, pero en el año que resuciten o cuando sea, que le digan, y va a decir, oye, ya pasaron 3,000 años, 4,000, 1,000, no sé, 10 años, no sé, o los impíos que digan, si me acabo de morir ayer, y van a decir, ya pasó tanto tiempo o no ha pasado tanto tiempo y se van a despertar con esos mismos pensamientos, con esos mismos ideas, van a dar ideas entre ellos, no, pues vamos a hacer estas armas, vamos a pelear de esta manera. Va a ser tremendo esto. Miren,
se levantarán animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba que cuando cayeron. Pero recuerdan que leímos antecitos que Satanás les va a infundir su propio espíritu. O sea, ya van a ser hombres completamente poseídos por Satanás. Ahora miren qué va a hacer Satanás. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño. Ven, Satanás le va a decir, no, esos que están ahí en la ciudad, sí es Jesús y con algunos santos, miren, nosotros somos millones, somos muchos. Ven, comparado con el de ellos, dice, y que se lo puede vencer. Entonces, miren, preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la nueva Jerusalén. En el acto, todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. ¿Oyeron eso? Van a fabricar armas de guerra. Ahora imagínate, van a mezclar tecnología de ahora con tecnología de antes. ¿Y qué armas no van a fabricar? Y más que nada, infundidos con el pensamiento satánico. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Al fin, miren, se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podrá ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Miren, Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente. Satanás va a ir al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Ahí miren, hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías cerradas, compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad, miren, de Dios. Pero miren, ya voy a terminar, ya voy a leer los últimos parrafitos, porque ahora vean lo que va a hacer Jesús. Por orden de Jesús, cuando vienen marchando, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Entonces, Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Dice, sobre un fundamento de oro bruñido hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino. Miren cómo dice, ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder de la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados de fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Miren, vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de Apocalipsis 7:9, de entre todas las naciones, las tribus, los pueblos y lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. ¿Verdad? Dice, su lucha terminó. Ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Y ahora miren qué va a pasar. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyanse la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y el Cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos, el poder y la malignidad de Satanás han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores.
Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación. Dice aquí, como si hubiese prevalecido con su propio poder, dice, y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antifonía es salvación a nuestro Dios y el Cordero. Ahora miren, en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios, y entonces revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra el gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia vio la tierra y el cielo, y no fueron hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros, abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según su obra. Y bueno, me brinco hasta adelante, unos 2 o 3 párrafos donde dice, luego, perdón, por encima del trono, miren lo que va a pasar. Ahí es donde dice, se destaca la cruz. Y como en vista panorámica, se imaginan, va a pasar así como una película, como una pantalla, no sé cómo va a ser, como, no sé si va a ser en vivo, una pantalla, no sé, pero dice que hay, que dice que como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación y la caída de Adán. ¿Se imaginan lo que se va a ver ahí? Y las fases sucesivas del gran plan de redención. Se va a ver el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres, las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos eh, de obras de amor y misericordia, las noches pasadas en oración y vigilia en soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios. Miren aquí la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de terror. Y miren más abajo que dice, se va a ver también cuando Herodes, cómo lo ridiculizó, se van a ver las escenas de la crucifixión. Miren, la escena terrible se presenta con toda esa actitud. Pero ¿saben qué va a pasar? Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Miren, ahí va a estar Herodes. Herodes en ese momento, cuando esté ahí, dice, Herodes, que el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. Va a estar ahí la innoble Herodías. Va a estar ahí ella, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. Ahí va a estar ella viendo eso. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias, los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes. Y también va a estar ahí la muchedumbre enloquecida que gritaba, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad, su presencia que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando, Él murió por mí. ¿Ven? Así que es lo que va a pasar ahí. Y ya si ustedes quieren seguir leyendo, pueden seguir leyendo al final cómo es que va a ser destruido. Pero estos eventos finales, nosotros tenemos que leerlos para mantener vivo lo que va a suceder, lo que va a pasar. Esas escenas van a pasar así, y eso es en el espíritu de profecía, pero bíblicamente, pues saben que también, o sea, está en la Biblia, y el espíritu de profecía nos amplía. Muy bien, vamos a ver aquí la historia del conflicto de los siglos, parte 2. Ministerio de Sustento Propio Historicista, la gran controversia. Dice así aquí, miren, voy a avanzar aquí. Algunos datos importantes, así que si van a anotar o ahí,
anoten estos datos importantes, miren. En 1848 a 1849 hubo un grupo de visiones que se le dio a Elena G. de White, ¿verdad? En 1848 y 1849 se proporcionó una descripción básica de las verdades finales de la gran controversia. Así que solamente para recordarles, la semana pasada estábamos viendo que el conflicto de los siglos empezó con la primera visión de Elena G. de White. Ese fue la gran controversia. La primera visión de Elena G. de White es esa visión que Dios le dio, que ella vio, ¿verdad? Hasta los eventos finales de la historia. Y después se fue ampliando y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Aquí dice, de 1848 a 1858, ¿verdad? Hay una pregunta aquí. Bueno, no le puse el signo de interrogación, pero es, ¿por qué Dios esperó hasta 1858, 10 años después, para dar a Elena G. de White una visión mayor sobre la gran controversia entre Cristo y Satanás? Bueno, y les voy a decir algo, que en ese tiempo todavía no estaba la publicadora. Fue por ahí como en los años de 1858, 1859, cuando Jaime Huay empezó a escribir el primer libro de la verdad presente sobre el sábado. Fue en esos años donde Elena G. de White le aconsejó y le dijo, escribe folletos, mándalo. Y eso va a ser una obra grande. Entonces, por eso es de que Dios esperó 10 años, de 1848, y le fue dando ciertas visiones que fueron acumulando lo que es la gran controversia, que hoy vamos a ver que después fueron tomos que se llamaron Spiritual Gifts, después se llamaron el Espíritu Profecía, y después llegaron a ser Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Y lo vamos a ver hoy, ¿ok? Miren, Satanás comenzó su guerra contra el libro La Gran Controversia, intentando matar a Elena G. de White antes de que pudiera ser escrito. Y les voy a decir algo, hermanos. Es algo real que nosotros tenemos que saber y entender. Lo dije el sábado pasado y lo voy a decir otra vez hoy. Al enemigo no le gusta pues que se hable cosas para que las almas podamos ser salvas, ¿verdad? Y al enemigo ver lo que Dios le había revelado a Elena G. de White en su corta, temprana edad, desde sus 17 años, ¿verdad? Él se enfureció y él dijo, mejor la voy a matar. Si ustedes recuerdan una cita, no la tengo aquí en la pantalla, pero hay una cita que es muy usada por la organización, es favorita de los laicos, de los pastores, los ancianos, cuando quieren decirte que no te salgas de la iglesia, porque la cita está en Eventos de los Últimos Días, perdón, Testimonios para Ministros, ¿vea? Donde dice que la iglesia, aunque esté enferma, aunque esté defectuosa, pues Dios tiene un gran consentimiento con ella. Eh, pues esta cita está hablando, es un testimonio de Elena G. de White, un testimonio que ella escribió, una carta que ella escribió testificando de cómo le estaba yendo allá en Australia. Ella llevaba meses llevaba enferma. Entonces, en todo ese tiempo que ella estuvo allá, dice que si ustedes leen esa porción en el original, lo vamos a compartir un día con ustedes también, pero con los hermanos que lo hemos compartido, hemos visto cómo es de que Elena G. de White no podía más que escribir una hoja al día, porque la mano no podía moverla, tenía a veces, pues, le dolía el pie, o era cualquier cosa, el enemigo siempre impidiendo que ella escribiera libros, literaturas, cartas que Dios le enviaba para mensajes para su pueblo en este tiempo final, para el remanente. ¿Ven? Siempre impidiendo, exactamente. Entonces, por eso es que dice aquí, Satanás comenzó su guerra contra el libro de la gran controversia, intentando matar a Elena G. de White antes de que pudiera ser escrito el libro. 1858, miren, el libro se originó en una visión de 2 horas conocida como la visión del gran conflicto. ¿Verdad? Fue en el 14 de marzo de 1858 en Lovett Grove, Ohio, Estados Unidos. Cuenta la autora, miren cómo dice ella, me vi envuelta en una visión donde la gloria de Dios se me revelaron muchos asuntos importantes relativos a la iglesia.
Ahora yo quiero presentarles un libro, no sé si ustedes lo tienen. Yo tengo un libro aquí, es reciente, está en español. Creo que es el primero que traducen de las cartas. Se llama Cartas y Manuscritos. Miren, Cartas y Manuscritos de Elena G. de White. Y esto es del año de 1845 a 1859. Este libro, en este libro se menciona todas esas cartas que ella escribió desde el comienzo, de cuando veía las visiones, las cartas que le envió a los hermanos, a los pastores, a las iglesias, testimonios, todo. Abarca, les digo, es el tomo uno, abarca de 1845 a 1859. Creo que es el único, casi estoy seguro que es el único que han traducido del inglés al español. Entonces, yo he estado revisando algunos de estas cartas para ver si están igual que los originales, porque ya ven que estamos viendo que los libros están cambiados, están muy cambiados, pero en este libro cuenta muchas de las experiencias al comienzo de Elena G. de White. Miren, ven, está su historia de ellos, ustedes pueden ver, está Jaime White, Elena G. de White, la casa de Vivía, y aquí menciona lo de el 14 de marzo de 1858 de Love Grove, Ohio, en Estados Unidos. ¿Ven? Si ustedes quieren ver dónde está Ohio más o menos, bueno, aquí hay un pequeño mapa. Déjenme ver, Ohio, sí, para apuntarlo bien, aquí está Ohio, ¿verdad? En Estados Unidos. Ahí fue donde se dio esa visión, la primera visión de Elena G. de White. ¿Verdad? Entonces son las cartas y los manuscritos. Muy interesante, muy interesante. Vienen, escritos como los que a veces presentamos nosotros, miren, en original. Ven, vienen aquí, así que no sé si ustedes lo pudieran conseguir ahí donde estén, pero se llama así, miren, Cartas y Manuscritos de Elena G. de White. Es el tomo uno. Le voy a decir cuántas páginas tiene aquí. 900, déjenme ver, le voy a decir cuántas páginas tiene. Tiene 989, 999 páginas, casi 1000 páginas tiene este libro. 1000 páginas y están todas las cartas del linaje de White de los primeros años y es el tomo uno y está en español. Así que les digo, no sé si se puede conseguir, yo lo conseguí este libro en Nueva York, pero miren, vienen escritos, vea como lo que escribía, vienen fotos creo que lo hicieron el Centro White y aquí narra esas experiencias que yo les estoy compartiendo algunas de ellas, ¿ven? Pero sí aquí están las cartas, ¿ven? Este libro, entonces sí que se lo recomiendo. Cartas y manuscritos, ¿ok? De Elena G. de White. Ok, seguimos aquí en la presentación, donde dice aquí, temas de la visión. ¿De qué hablaba esa visión? Esa visión que vio ella en ese año. Bueno, hablaba acerca de la rebelión de Lucifer en el cielo, la caída del hombre y el plan de salvación, el ministerio y el sacrificio de Cristo, la iglesia apostólica y la obra de los apóstoles, la gran apostasía, la reforma del siglo XVI, el movimiento adventista. Miren, esos temas habló. Se le mostraron los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, la firme plataforma y la conclusión de los tres mensajes, escenas relacionadas con el segundo advenimiento, el milenio, la erradicación final del pecado. Recuerdan que lo estábamos leyendo en primeros escritos. La vez pasada, el sábado pasado, ven que leímos una porción de primeros escritos. Bueno, aquí en primeros escritos está la primera visión y hay porciones de lo que ella recibió, que después se fue ampliando más. Así que esto del primer escrito es solamente la primera visión y donde se le mostraron esos temas que había ahí, ¿ok? Así que entonces, aquí, si ustedes pueden ver, pues sí, el libro, tan solo aquí este libro de primeros escritos, de los temas que anoté ahí, por si de aquí habla temas como su primer visión, se le dio lo del sellamiento. Recuerden que hablamos de Daniel, donde dice que bienaventurados los que llegaban a 1335, que iban a ser bienaventurados los que llegaran a 1335 días, iban a ser bienaventurados porque se les iban a dar todas estas doctrinas. Y aquí están el sellamiento, el amor de Dios por su pueblo, conmoción de las potestades del cielo, se le habló acerca de la puerta
abierta y cerrada, las postreras plagas, el fin de los 2300 días, los golpes misteriosos, se le reveló lo del espiritismo, en este libro habla todo eso, la marca de la bestia, ciegos que conducen otros ciegos, preparación para el fin, el tiempo de reunión, bueno, sueños de Elena G. de White y hasta viene aquí el sueño de Guillermo Miller. Y este libro tiene un suplemento que tiene otros títulos como por ejemplo El orden evangélico, dificultades en la iglesia, la esperanza de la iglesia, bueno, y los dones espirituales que a muchos de ustedes, yo creo que lo han leído, este libro está en español. Así que esos eran los temas que se le revelaron en esa visión allá en Ohio, cuando ella lo vio el 14 de marzo de 1858. ¿Cuánto tiempo duró? Duró 2 horas. 2 horas estuvo en visión, recuerden. Recuerden que la semana pasada decíamos que ella estaba enferma, muy enferma, estaban esperando que muriera, pero en ese momento dice que ella sintió el poder de Dios, ¿verdad? Sintió que poder de Dios, y se le prometió que se le iba a dar salud. Dios le dijo que él iba a pelear contra el enemigo, pero que los ángeles de Dios no le iban a dejar sola y que le iban a acompañar en su caminar. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Muy bien. Así que entonces miren aquí, en 1848 a 1858, entonces dice ahí, algunas cosas le habían sido mostradas en 1848. Pero en 1558 recibió la orden de escribir sobre el asunto. ¿Recuerdan? 10 años después. ¿Ven? Es lo que les había dicho yo. Pasaron 10 años porque no estaba la publicadora, la Review Herald. Entonces, cuando Jaime White se casó, o sea, ella se casa con Jaime White, entonces empieza a publicar su librito de la verdad presente, temas sobre el sábado, que todavía están disponibles esas revistas, ¿verdad? Lo del sábado. Entonces, esas cosas que le habían sido mostradas, como dice aquí en 1848, pero en 1858 recibió la orden de escribir sobre el asunto. Miren, se me mostró, dice ella, que aunque debía luchar contra los poderes de las tinieblas, pues Satanás haría grandes esfuerzos para impedir esta tarea, debía poner mi confianza en Dios y que los ángeles no me abandonarían en el conflicto. ¿Dónde está escrito? En Notas Biográficas, página 178. eh, Cuando Elena G. de White escribió en esto, y al ir leyendo yo la historia me emociono porque se ve la mano de Dios cómo fue ayudando a los pioneros en el proceso de darles la doctrina, las enseñanzas. Y me emociona y le doy gracias a Dios porque yo sé que en nuestras vidas Dios hace lo mismo. Día con día, nosotros salimos a nuestros deberes, a nuestros trabajos, regresamos a la casa y debemos de estar seguros 100% de que Dios nos libró de muchas situaciones, de muchos peligros, hasta de la muerte. Debemos estar seguros, ¿por qué? Porque Satanás, el enemigo de Dios, él nos quiere destruir. Entonces, cada vez que salimos de nuestra casa, dice la mensajera del Señor, que debemos de orar, encomendarnos a Dios, encomendar nuestros hijos a Dios, porque el enemigo, él estaría gozoso, deseoso de aniquilarnos, de destruirnos, pero es gracias a los ángeles de Dios que nos protegen y nos guardan. ¿Se imagina si no fuera por los ángeles de Dios, el caos que se provocaría? ¿Verdad? En accidentes, en choques, en cualquier tipo de accidente, pero Dios está manteniendo a Satanás en jaque. Recuerden lo que leímos de Apocalipsis 7, los vientos nos han soltado porque Dios en su misericordia quiere que sean salvos. Todos quieren que seamos salvos. Recuerden que Jesús, cuando ya se iban a soltar los vientos, leímos el sábado pasado, ¿verdad? Jesús levantó sus manos y le dijo a Dios, Padre, Padre, mi sangre, mi sangre. Entonces otro ángel salió volando, dice Apocalipsis, y le ordenó a los ángeles que se esperaran para que fueran sellados, y descendió un ángel con el sello del Dios vivo. 1844 para acá, cuando empezó a sonar la séptima trompeta, el sello de Dios, ¿verdad? Así que, bueno, es lo que también pasó con ella, con Elena G. de White. Pero en septiembre de 1858, entonces, ahí, miren, se publicó un libro de 219 páginas titulado El Gran Conflicto. O sea que, vean bien, la primera visión fue
lo básico de la gran controversia. La gran controversia no es un libro, o sea, no es un libro, sino es una serie o sea, de varios libros que se llama, o sea, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Pero hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, que vamos a ver que se llama así, la gran controversia, el conflicto de los siglos, pero que se expandió en diferentes tomos o libros, y es lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, en septiembre de 1858 se publicó un libro de 219 páginas titulado The Great Controversy, el gran conflicto, conocido como Spiritual Gifts, dones espirituales, el tomo 1. ¿Saben qué incluye ese tomo? Bueno, el tomo incluye el relato de la caída del hombre, el plan de redención y la historia de la iglesia desde el tiempo de Cristo hasta la tierra nueva. Lo voy a volver a mencionar. Este primer tomo que salió de Spiritual Gifts se escribió de la gran controversia, incluía el relato de la caída del hombre, el plan de redención y la historia de la iglesia desde el tiempo de Cristo también hasta la tierra nueva. Y ahí le puse, puede leerse en español la última parte de Primeros Escritos. Ahora miren, yo tengo ese librito aquí. Aquí está, pero está en inglés. Es un librito pequeño, no es muy grande, pero miren, dice Spiritual Gifts y es el tomo 1 y 2. Les voy a decir algo. Antes, usualmente los libros, como los escribían, ponían dos libros sobre una misma pasta. Es lo que descubrí haciendo esta investigación. Así que por eso es de que este librito dice Spiritual Gifts, tomo 1 y tomo 2. Si ustedes ven aquí, dice aquí, está hecho por la Review Herald, vean la Review Herald, volúmenes 1 y 2, y dice aquí Spiritual Gift, la gran controversia entre Cristo y Satanás, por Elena G. de White, y tiene la fecha 1858. Dice que los temas que tiene ahí, y sí, miren, si ustedes pueden ver, les enseño, The Fall of Satan, desde la caída de Satanás, ¿verdad? De ahí viene, desde la caída de Satanás, viene ahí la caída del hombre, el plan de salvación, la primera venida de Cristo, el ministerio de Cristo, la transfiguración. ¿Ven? Entonces, esta es parte de la gran controversia que se le empezó a revelar a Elena G. de White, la reformación, la iglesia y el mundo, la unidad de la iglesia y el mundo. Guillermo Mille, el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel. Miren, se le dio también luz sobre el advenimiento, movimiento del advenimiento, el santuario, el mensaje del tercer ángel, una firme plataforma, ven lo que leímos de primeros escritos, espiritualismo, todo viene aquí, hasta eh, la recompensa de los santos, la tierra desolada, la segunda resurrección y la segunda muerte. O sea que este librito abarcó en el primer tomo, como leímos ahí, desde la caída del hombre hasta la tierra nueva. Pero de ahí viene el tomo 2. Si ven este librito, vamos a la mitad. Entonces aquí viene el tomo 2 que está incluido. Miren, dice aquí, este ya fue escrito en 1860, ¿ok? Aquí en la pantalla, miren, ven aquí en la pantalla dice 1858 fue, pero aquí en 1860 entonces el tomo 2 y venían estos títulos cuando le pasó el accidente a Elena G. de White, la fe del adventismo, vea, la iglesia metodista, oposición de 12 hermanos formales, y ahí es donde está incluida su primera visión. O sea que el libro, primeros escritos, recuerden ustedes, de sábado hablamos, hay recopilaciones, libros que son compilaciones de los originales. Por eso es importante que sepamos cómo fue yendo la historia. Muy bien. Bueno, victorias, caídas, habla aquí, la visita a Massachusetts, una reunión en Randolph, regreso a Maine, una visita en Connecticut, en Nueva York, el regreso a Connecticut, toda la historia, cómo es que andaba Elena G. de White, con Jaime White, con los hermanos, José Bates, muy interesante estos temas. Cómo se publica, la publicadora, la visita a Maine, publica otra vez, la Review Herald, ven, cuando la removieron de Saratoga a Saratoga Springs, cuando se movió a Rochester,
bueno, ahí, ¿verdad? El sur, el testimonio sobre la Odisea y el sistema de benevolencia, los diezmos, cómo es de que esa historia también ahí viene de cómo es que los hermanos le iban a hacer para pues ayudarle a los ministros que predicaban, porque muchos de ellos no tenían dinero. Si ustedes leen la historia, en los comienzos de los pioneros, dice que ellos trabajaban para tener un poquito de dinero, se iban y predicaban, pero se les acababa el dinero. Estaba leyendo una historia no recuerdo el nombre de uno de los pioneros, muchos nombres que salen ahí, eh, que no le alcanzaba para su campaña que iba a hacer, porque eran hombres dedicados, sabían que iban a predicar la palabra de Dios y dejaban todo para ir a predicar. Sí que se fue y se le acabó el dinero, entonces tuvo que parar las campañas. Dijo, ¿saben qué? Ya no puedo ahorita seguir predicando. Se fue, trabajó, juntó más dinero para volver a regresar. Entonces, ellos empezaron a ver eso y hicieron esto, lo que es lo de sistema benevolencia, ¿va? Donde dijeron cómo iban a apoyar con dinero a los hermanos que de verdad iban a trabajar para la causa de Dios. Nada que ver con los diezmos de ahora de la organización. Nada tenía que ver en aquel tiempo con que dame el diezmo y la ofrenda y yo me lo llevo a la conferencia a la unión y a la división. No, no, no. En aquel tiempo ellos estaban claros. El dinero que tú tengas en tu iglesia, utilízalo ahí en tu iglesia, tú mismo. Dios te va a pedir cuenta de tú qué estás haciendo con tu diezmo y con tus ofrendas. Ellos mismos apoyaban a los pastores. Nadie les decía vean, no es nada que ver como ahora esa jerarquía que se levantó, esa franquicia corporativa en el 1901 de la conferencia general con un presidente al frente. Vean, nada que ver con eso. Pero bueno, seguimos con eso. 1860. Dice aquí, seguimos con la línea de tiempo aquí, miren. En 1864 aparecieron ahora Spiritual Gift. Ahora aparecieron otros dos tomos. Fue el tomo 3 y el tomo 4 donde se ampliaron, ¿verdad? Dice el contenido del tomo 1. O sea, Dios le dio más luz. Dios iba dándole más luz sobre la gran controversia. Estos volúmenes ahora narran la historia sagrada desde la creación hasta los tiempos del rey Salomón. ¿A qué te suena estos títulos? Desde la creación hasta los tiempos del rey Salomón. ¿No te suena como al libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes? Ahí es donde así se empezaron a escribir esos libros, ya vamos a ir llegando. Bueno, esta ampliación se debió a nuevas revelaciones otorgadas a Elena G. de White desde la primera visión. ¿Ok? Ahora vean, de 1870 a 1880 fueron 10 años. 10 años en las décadas de 1870 y 1880, donde Elena G. de White preparó los 4 tomos de una nueva serie que se llamó Spirit o Prophecy, ¿ok? Voy a decirles que entonces aquí se terminaron estos libritos, o sea, de escribir, no que se terminó, sino que se terminaron de escribir Spiritual Gift, volumen 3 y 4, volumen 1 y 2. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿cuál fue la historia del conflicto de los siglos? ¿Cómo es que nos llegó a nosotros la gran controversia? Bueno, ustedes recuerden, lo primero que se dio de la gran controversia fue la visión de del pueblo de Dios yendo a la ciudad, ¿ok? Y después Dios le dio más luz a Elena G. de White. Se esperó 10 años, entonces le dio más luz y se le dio la orden que los escribiera. Pero ahorita vamos a ver qué pasó. Los mismos líderes, ellos son que no querían que esto se distribuyera y que se llevara adelante. Bueno, seguido acto de eso, vimos que hasta 1864 se escribieron 4 tomos que se llamaron Spiritual Gifts, donde hablaba temas igual desde la creación hasta la venida de Cristo, el milenio y cosas así, ¿verdad? Pero después se le dieron visiones como lo de la salud, que también es la gran controversia entre Cristo y Satanás, porque si no nos alimentamos bien, pues no estamos con Cristo, ¿verdad? Recuerden lo que dice la Biblia, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo como tal. Bueno, entonces después se escribieron esos libros, Spirit of Prophecy, el volumen 1, volumen 2, volumen 3 y volumen 4, ¿ok? Yo les quiero enseñar esos libros. Ya les enseñé Spiritual Gift y ahora les quiero enseñar el espíritu de profecía
que se escribió en esos 10 años. Si son pacientes conmigo poquito, les voy a enseñar aquí esos libros cómo estaban escritos, ¿ok? Miren, voy a poner el primero, ok, no sé si lo ven ahí, yo creo que sí, ven, ok, aquí. Bueno, miren, este es el tomo 1. Ahora estamos hablando del espíritu de profecía que se escribieron en esos 10 años. Ahora vienen con más páginas. Miren, este fue el tomo 1. Dice el Antiguo Testamento. Así estaba, miren, el libro, miren. Y el Wisi de Caños, este es del año de 1870. 1870. Así que este libro lo tenemos aquí. Y con este libro es que yo les digo que he comparado cosas con estos actuales libros y están mal. O sea, hay muchas cosas cambiadas. Hay capítulos que están aumentados. ¿Sabían ustedes que aquí en estos conflictos de los siglos hay capítulos que ni siquiera deberían de ir aquí? Que no son del linaje de White. Bueno, los vamos a ver ya cuando lleguemos a su tiempo. Pero hay un capítulo o más, van a ver ustedes, que no estaba originalmente en el conflicto de los siglos. Se lo agregaron el conflicto de los siglos que no estaba ahí. Pura historia. ¿Ok? Pero miren, este fue el tomo 1 de 1870. ¿Qué contenidos tenía? Bueno, venía una introducción sobre el espíritu profecía, igualmente que la primera visión del linaje de White empieza con la caída de Satanás, al igual que el libro Spiritual Gifts empieza con la caída de Satanás, pero ahora Dios le dio más luz y ahora ya son más páginas, 400 páginas. El primero tenía, ¿cuántas dijimos? Ciento y algo de páginas, ciento y algo de páginas. Después este libro se escribió con más de 400 páginas. De hecho, tengo un dato aquí, déjenme ver si puedo encontrar ese dato aquí. Creo que creo que tengo un dato para decirles más o menos cómo es que estaba, si no es que lo perdí. Ok, miren, les voy a decir como por ejemplo, en Dones Espirituales, volumen 1 del año de 1858 tenía 41 capítulos, ¿ok? Este libro, ¿verdad? De Spiritual Gifts tenía alrededor de 48,800 palabras. ¿Cuántas? Este libro tenía 41 capítulos, 48,800 palabras. Pero ¿saben qué pasó entonces? En el 1884, cuando se escribió este volumen que le estoy enseñando aquí en la pantalla, el Espíritu Profecía, ya no Spiritual Gift, sino Espíritu Profecía, la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, volumen 1, aquí está 1870, tenía 37 capítulos, pero tenía 136,700 palabras. O sea, vean la diferencia del librito que se escribió en el 58 con 48,800 palabras al de 1844 con 37 capítulos que tenía 136,700. Ahora les voy a adelantar algo para las próximas que hablemos. Este libro es el de 1884, es el que habla acerca, es el conflicto de los siglos, ¿ok? Que conocemos como el libro El conflicto de los siglos. Déjenme decir nada más aquí. Bueno, después, en 1888, el conflicto de los siglos tenía 42 capítulos, ¿ok? 42 capítulos, pero ya tenía, miren, 237,400 palabras. Pero les voy a decir algo. Aquí ya hay muchas palabras que ya no estaban, que no eran del Elena G. de White, sino que ya los autores, los editores, ¿cómo se llaman? Los fideicomisarios, le agregaron, ciertas cosas, ¿ven? Y ya en 1911 hay otra versión, que son las versiones que yo me imagino que ya tenemos ahora, la versión de 1911, había 42 capítulos también, pero había 241,000 palabras, 241,500 palabras casi. ¿Ven? O sea que es un cambio, pero después vamos a hablar más directamente al libro
el conflicto de los siglos que conocemos de la serie de los 5 tomos de Espíritu de Profecía. Vamos a hablar sobre el libro El conflicto de los siglos, esos cambios de palabras, de capítulos que le pusieron de más, menos, ¿verdad? No vamos a hablar de patriarcas y profetas, ni de profetas y reyes, ni el deseo de todas las gentes, ni hechos de los apóstoles, sino el conflicto de los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué ahí cambiaron? ¿Por qué muchos o aumentaron? Todo ese cambiadero, ¿ok? Muy bien. Así que entonces, sigo aquí, déjenme ver. Sigo aquí, creo que sí están viendo la pantalla. Ok, muy bien. Entonces tenía la creación, ok, la creación, ven, miren, hablaba de el plan de salvación, Caín y Abel, se llenó el diluvio, Abraham, Isaac, bueno, prácticamente lo que ustedes conocen como patriarcas y profetas, como lo conocemos, perdón, y ya ahorita vamos a ver algunas divisiones de este libro, aún así, miren, porque fueron 4 tomos y nosotros conocemos 5, ¿verdad? Que es la serie de los 5 tomos del Espíritu de Profecía, pero pues en esta ocasión se escribieron 4 y ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? La ley de Dios, el santuario, fuego extraño, eh, Miriam, lo de Caleb, bueno, Aarón, el pecado de Moisés, las serpientes, ¿verdad? Cuando mordieron, Balaam, la muerte de Moisés, ¿verdad? Y bueno, y ahí empieza. El espíritu de profecía empieza con bueno, también otros libros, después vamos a ver que tienen prefacio, tienen este apéndice, sí, creo que lo estoy pronunciando bien, el apéndice atrás, ya lo tienen ahí. Bueno, empieza diciendo una vez que el hombre caminó con Dios en el Edén, ¿verdad? Eh, con un rostro abierto, ¿verdad? Podían ver la gloria de Dios, ¿verdad? Ellos hablaban con Dios, con Cristo, cara a cara, con los ángeles, miren, en un paraíso que no había pues maldad, no había nada, ¿verdad? Y muy bonitas estas lecturas aquí. Aquí es donde uno compara los libros de antes con los de después. Miren, no tenían imágenes, no tenían nada, otras cosas ahí, simplemente venía lo que es, vean, miren, la caída de Satanás. Aquí dice Satanás en el cielo antes de su rebelión era alto y un ángel alto y exaltado. Seguía en honor al querido Hijo de Jesús. ¿Ven? Miren aquí, ven. Estaba con otros ángeles, su rostro expresaba felicidad, su frente dice que era alta, ancha, mostraba su frente, en su frente se veía poder, inteligencia. ¿Ven? La forma de Satanás, bueno, antes de caer, era perfecta, era de noble majestad, una luz especial, miren, lo rodeaba, ven, y alumbraba alrededor de él, brillaba muy interesante estos libros que ya están cambiados, en ciertas partes, ven, la creación, la tentación, la caída, si alguien pues quiere estos libros también pues se los podemos hacer llegar, los tenemos en formato PDF, pero son los originales de antes. Miren, este libro del Espíritu Profecía, les voy a decir cuántas páginas tenía. Este libro ya llegó a tener, miren, 307, bueno, Aarón, déjenme ver, el arca de Dios, hasta aquí, miren, tenía 413, 414 páginas y así terminaba, ¿ok? Es el tomo 1 de Espíritu de Profecía, ¿ok? Ahora les voy a enseñar el tomo 2, ¿ok? El tomo 2, déjenme ver, voy a abrir el tomo 2, la gran controversia, volumen 2. Ok, este es el otro libro. Espero que lo estén viendo, creo que sí lo ven. A ver, ok. Este es el tomo 2 de Espíritu de Profecía y vamos a ver aquí cómo nos dice que tenía. Miren, ok, aquí está el Espíritu de Profecía, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Pero miren, ¿cuál era el título? Vida, bueno, dice la gran controversia entre Cristo y Satanás, pero dice vida, enseñanzas y milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué te suena ese libro más o menos?
Bueno, sí, como al deseado de todas las gentes. Te suena como vea la vida, las enseñanzas, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Este libro ya lo vemos como, pues, el deseo de todas las gentes. Y sí, por ahí va llegando, ¿ah? Este es el volumen 2 aquí dice, vea, este es de 1877. En 1877 se escribió este libro, ¿ok? Eh, este libro traía un prefacio, miren, ya decía aquí los publicadores, y dice, cuando los publicadores emitieron el primer volumen de este trabajo, sintieron eh, que o sea, cuando lo suplieron, que se dieron cuenta de que el mundo cristiano, bueno, estaba siendo iluminado y era de gran interés, y bueno, ahí hablan ellos acerca de el prefacio, está aquí, va, pero miren que venía en este tomo 2 del espíritu profecía, ¿ok? Recuerden, ya no estamos hablando de spiritual gift, ahora el espíritu de profecía. Bueno, el primer advenimiento de Cristo, miren, la vida de Cristo, vida y misión de Juan, la misión de Cristo, la muerte de Juan, la tentación de Cristo, las bodas de Canaán, la limpieza del templo, Nicodemo viene a Cristo, la mujer de Samaria, el hijo del centurión, Jesús en Capernaum, la elección de los discípulos, el sábado, el sermón del monte, el leproso, la parábola, bueno, todo eso ahí ven. Desde ahí hasta cuando entró en Jerusalén, ven, hasta Jerusalén, hasta ahí llegaba este libro de la gran controversia, el tomo 2, ven. Miren, así era el libro también, así venía. Todos esos libros eran iguales. Tenían puras letras, puro estudio, puras palabras ahí. ¿Ven? La vida de Cristo. Y ahí empieza a decir, pues, el capítulo 2 una partecita aquí. Dice, desde su infancia, Jesús se conformó su vida estrictamente a las leyes judías, manifestó gran sabiduría en su juventud, la gracia, el poder de Dios estaba sobre él, la palabra del Señor por la boca del profeta Isaías describe, vea, el trabajo de Cristo y bueno, ahí habla lo que es su misión de Jesús, miren, ¿se dan cuenta? Aquí está, vida y misión de Juan. Bueno, ¿cuántas páginas tenía este libro? Tomo 2. Miren, oh, miren, aquí está justamente la abril, dice donde estaba lo de la transfiguración, miren, este capítulo lo conocemos mucho, ¿va? Miren cómo el tiempo pasaba en Jesús, ¿va? Para sufrir. Aquí está todo lo de la transfiguración, cuando se apareció Elías y Moisés, ¿ven? Así que este libro tenía, aquí está, 395 páginas y terminaba con Jesús en Jerusalén, cuando entró a Jerusalén, ¿ven? Este libro tenía un catálogo de libros, panfletos, tractos por la Iglesia Adventista de la publicadora en Battle Creek, Michigan, ¿ok? Y aquí vemos, bueno, ya venían algunas publicaciones que ellos tenían, miren, costaban 10 centavos, 15 centavos, ya en ese tiempo se andaban publicando libros, miren aquí, miren, este, sermones del sábado, de John Evans Andrews, bueno, hay muchos aquí, miren, $1, 20 bueno, ya, entonces este es el libro, el tomo 2, ¿ok? Les voy a enseñar el tomo 3. Tomo 3 del espíritu de profecía. Tomo 3 del espíritu de profecía. Ahora este es el tomo 3. Ok, entonces espera un momento que se apague este. Ok, aquí está el tomo 3, espíritu de profecía. Bueno, este se llamó el espíritu de profecía, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Pero miren de qué habla. La muerte, la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos suena este libro más o menos? Bueno, cuando Cristo murió, resucitó, hizo ascensión, ¿ven? Como Hechos de los Apóstoles, nos suena más o menos ese título conocido, ¿verdad? Y así es como se fue escribiendo. Pero en este libro habla desde cuando Jesús lloró en Jerusalén, la limpieza del templo, Jesús, los fariseos, bueno, todo aquí, Jesús en Emaús, en el aposento alto, Jesús de Galilea, el Pentecostés, ¿ven? Hasta la oposición en Tesalónica, ¿ok? Los judíos y los gentiles, cuando impresionaron a Pablo y Silas, y la oposición en Tesalónica, ¿ok? Bueno, así que este es el tomo 3. Este es el tomo 3, miren.
y tenía, les voy a decir cuántas páginas tenía para que lo veamos, 385, a ver si nos están mareando tantas páginas que suben y bajan, 392 páginas, y después venía igualmente un catálogo de libros, ¿verdad? Un catálogo de libros, ya en los publicadores ya así lo ponían, ¿ok? Así que aquí está. Muy bien, y llegamos al último tomo, que es el tomo 4. 4, déjenme lo voy a cambiar aquí. Este es el 4. Ok, este es el 4. Justamente antes de que lo cambie, esto es lo que yo les mencionaba al empiezo. Ustedes ven este capítulo de las acechanzas del enemigo. Ustedes lo buscan en su libro Conflicto de los Siglos. Miren, creo que es el capítulo 33 en esta versión que yo tengo. Sí, ok. Las acechanzas del enemigo. Miren, capítulo 33 de esta versión. Ok, de esta versión. Aquí en este libro, igual las acechanzas del enemigo, miren, toda esta página no viene, ya no viene, ¿verdad? La escribieron, después la pusieron en un libro, no recuerdo, no les quiero mentir, si fue Testimonios para Ministros o Testimonios para la Iglesia, no recuerdo bien, pero la próxima vez que lo hablemos yo les voy a tener cita, lo tengo aquí todo, pero muchos documentos ahí. Así que entonces, esta página no viene, donde empieza diciendo como el pueblo de Dios se va acercando a los finales de los últimos días, Satanás consulta y hace consultaciones con sus ángeles, ¿verdad? Para que su plan, para echar para abajo la fe, él ve que las iglesias populares, ¿verdad? Están durmiendo y por su poder deceptivo. Y habla, mire, dice el seductor aquí, miren, debemos de cuidar a aquellos que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué quitar esto del libro Conflicto de los Siglos? Donde se habla que Satanás tiene el ojo pendiente en los que están llamando la atención a las personas de guardar el sábado. ¿Ven? Entonces, las personas que quitaron temas o páginas como esta sobre, esas son palabras especialmente al pueblo de Dios en este tiempo. Dios le reveló a ella que tuviéramos cuidado porque Satanás tiene la mira sobre los que están queriendo levantar el sábado de Jehová como es. La apostasía en el adventismo popular, la organización, la estamos viendo diario que está aumentando cada vez más. Los principios de Dios, los pilares de la fe, se están echando para abajo. ¿Ven? La mensajera del Señor, los escritos de G. de White, echados para abajo. Ustedes ven lo que pasó en el 2015 en los libros de preguntas sobre respuesta. Los teólogos dicen que Elena G. de White no la ponen en el mismo nivel que la Biblia, sino que menos, y toman citas como la luz mayor, la luz menor. Bueno, empiezan a hacer ahí un espagueti de cosas. Pero les voy a decir algo, el mismo espíritu que inspiró, el espíritu de Dios que inspiró a Isaías, a Juan, a los hombres del canón, es el mismo espíritu que vino e inspiró a Elena G. de White. El mismo espíritu que le habló a Daniel en Babilonia, el mismo espíritu que le habló a Juan en Patmos, el mismo espíritu. Dios no cambia. ¿Ven? Pero entonces aquí habla acerca del sábado. Ven, miren el sábado, miren aquí dice, el sábado es la gran cuestión en la cual se va a decidir el destino de las almas. Ahora busquen ustedes en su conflicto de los siglos esto. No lo van a encontrar en el capítulo Las acechanzas del enemigo. No está esto, el sábado es la gran cuestión. Bueno, hay unas cosas, están quitadas, miren esto también, no está esto. ¿Ven? Ahora ustedes ven aquí. Miren, les voy a enseñar rapidito. Bueno, no iba a comentar esto hoy, pero bueno, lo voy a comentar. Aquí están las hechanzas del enemigo. Las hechanzas del enemigo. Aquí está, capítulo 33. Aquí está. Si ustedes tienen su conflicto de los siglos en las manos, pueden verificar con qué empieza. Este que yo tengo dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace 6,000 años. ¿Verdad? Ok. Dice aquí, esto que ustedes ven aquí, la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace 6,000 años está por terminar. Eso no estaba en este conflicto original. No estaba. Eso está agregado aquí. Pero después vamos a hablar
un poquito eso, ¿por qué? Más abajo ustedes ven párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Ya en el párrafo 3 dice, en este libro, versión 1911, dice, las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse al Señor, y ahí empieza, entonces ustedes ven que eso está en esta página. Miren, si ven acá, aquí, las Escrituras declaran, ¿verdad? Que en una ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás vino entre ellos, no para inclinarse ante el eterno Rey, ¿verdad? Sino para forjar sus propios y maliciosos designios contra los justos. Aquí empieza el conflicto de los siglos de 1911 que creo que tienen en sus manos. Miren, esta página falta, una página no está, dos páginas no están, tres páginas no están y cuatro páginas no están. La próxima vamos a leer estas cuatro páginas que dice que lo pusieron en un libro. Les digo, no recuerdo ahorita, les estoy diciendo, no recuerdo cuál de los dos, porque son muchos libros, pero escribieron esto, pero ese libro ya no se publica. Supuestamente ellos lo sacaron y lo pusieron ahí en ese libro, y ahora resulta que ese libro no se publica, como el libro Testimonios para Ministros, que ya casi no se publica. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que aquí, un ejemplo de lo que no hay. ¿Ven? Entonces, no existe eso. Bueno, ¿cuántas páginas tenía? Este libro, El Conflicto de los Siglos, tiene 506 páginas. O sea que de la visión que escribió, la primera visión del linaje de Guay, del pueblo de Dios, del camino del pueblo de Dios a la ciudad santa, llegó a ser un libro de 506 páginas. Bueno, en este tomo 4. Y el otro que vimos del deseo de todas las gentes, y profetas y reyes, y patriarcas y profetas, todo el conflicto entre el bien y el mal fue dándose ahí con malos. Bueno, 506 páginas, ¿ok? Miren, nos llamó la atención también de que en estos libros, este ya tenía el apéndice, pero ya vamos a hablar de esto más después, en otra ocasión. Miren, lo que se vendía en la Pacific Press, ¿ok? Por trabajos de los señores Whites, ¿ok? Bosquejos de la vida de Pablo, la santificación de la Biblia, los sufrimientos de Cristo, la gran controversia entre Cristo y Satanás, miren, más de 1600 páginas decía. Ven, la vida de Guillermo Miller. En ese tiempo ya había temas y libros que hablaban acerca del juicio del, sí, del 1844, 22 de octubre. Historia del sábado y el primer día de la semana por John Nevis Andrews, un libro muy interesante. Este libro también lo tenemos en PDF, muchos de estos libros, y habla acerca de puro el sábado, todo lo que es el sábado, este libro, cómo defender el sábado, así como ese sacerdote, el toro, ven que habla y que pone en ridículo a los de la pastor de la corporación. Bueno, este libro explica totalmente todo, porque ellos tuvieron que enfrentar personas en ese tiempo igual. La vida del anciano de José Bates, miren, el santuario y los 2300 días de Daniel 8:14, en el mensaje de los tres ángeles, un libro que hablaba de Mateo 24, las lecturas de sábado, lecturas para el hogar, los Estados Unidos en la luz de la profecía, la historia de los valdenses, nuestra fe y esperanza, eh, muchos libros, miren, que lamentablemente pues en español no están. ¿Cuántos libros hay en español? Adivinen, bueno, no adivinen, ¿verdad? Piensen un número de cuántos libros hay en español traducidos. Pues hay alrededor como de unos 80 libros. ¿Ven? Si quieren, les voy a mostrar una página aquí. Miren, les voy a mostrar una página aquí solamente, ¿ok? Recuerden que hoy este día, pues es para que estemos aquí estudiando y viéndola. Voy a abrir aquí el internet, ¿ok? Voy a compartir aquí el internet y vamos a buscar Ellen G. White Writings en español, ¿ok? Esta es la página el website de los libros de Elena G. de White, ¿ok? Van a seleccionar lenguaje, van en español, ¿ok? Y aquí están los escritos de Elena G. de White. Libros,
devocionales, biografías, hispanos modernos, libros modernos de español. Vamos a hablar ahorita un poquito de esto. Y los manuscritos. Libros hay como de 80 a 85 en español, nada más. Sermones escogidos, jueces de los testimonios, el comportamiento evangélico. Miren, compilaciones, libro como este es compilaciones, carta jóvenes de compilaciones, consejos de mayordomía cristiana, compilaciones, o sea que son pedacitos de los originales, pedacitos pedacitos de los escritos que escribieron, tomaron un pedacito de una revista, pedacitos de otra revista y los pusieron. Consejos para maestros, consejos sobre la obra médico misionera, también libro en pedacitos, conducción del niño, Cristo nuestro Salvador, consejos sobre la obra de escuela sabática. Todos estos no son libros que escribió Elena G. de White así de la A a la Z, de la primera página a la última, no, son compilaciones que ellos fueron agarrando de por aquí, de por allá, y bueno, consejos para la iglesia, consejos sobre el régimen alimenticio, el conflicto de los siglos. Miren, por ejemplo, este conflicto de los siglos, si ustedes le ponen detalle, es un conflicto de los siglos del 2007, de 2007. Ven, autor Elena Wood de White, pero bueno, aquí en vez de decir Ellen Wood de White, debía decir Elena G. de White y los los del fideicomiso, porque aquí en este libro no vienen cosas de ella, sino que vienen agregadas y algunas vienen quitadas, ¿vea? Así que entonces debemos de saber, porque en español así nos viene el discurso maestro de Jesucristo, el deseo de todas las gentes, la educación cristiana, bueno, todos estos libros, eventos de los últimos días, puras, compilaciones. Ahora miren qué dice aquí, en este evento de los últimos días, miren, nuevo enfoque a un importante mensaje. En 1992 los fideicomisarios de los escritos de Elena G. de White, junto con la Pacific Press Publishing Association, emitieron un nuevo texto con las declaraciones de Elena G. de White sobre él, y bueno, sigue diciendo aquí, ven, sobre eventos de los últimos días. Este libro, no sé si lo tengo aquí a la mano, la otra vez, por otra ocasión se los enseño este libro de eventos de los últimos días. Está hecho con Biblias, ecuménicas. Es tremendo, hermanos, como libros como estos, eventos de los últimos días, están hechos con Biblias que dicen cosas que, o sea, que hasta en las Biblias ya hay muchos errores, Biblias ecuménicas, ¿ven? Si ustedes tienen sus libros, lean, por favor, al empiezo, al lector lo que les dicen, los prefacios, ven, todos estos libros, miren, eh, creo que lo dije, yo creo que lo dije el sábado pasado, pero miren cómo dice aquí este libro de los últimos días, al presentar las enseñanzas de Elena G. de White sobre los eventos del fin, hemos intentado, miren qué dicen ellos, hemos intentado seguir una organización lógica. Sin embargo, no pretendemos haber conseguido todos los eventos futuros en estricto orden cronológico. ¿Ven? Ellos mismos lo dicen, han tratado. Y es por eso que sacan citas de estos libros para decir cosas que no son así, como el que les digo yo, las citas favoritas de que la iglesia, para referirse al templo, no, los títulos de estos libros son inventados por los del fideicomiso, son inventados, no venían en el original. Ven, Fe y Obras, Hechos de los Apóstoles, este libro, El Hogar Cristiano, miren, como por ejemplo este libro, El Hogar Cristiano. Déjenme ver si puedo buscar algo. Les voy a dar un ejemplo con este libro del Hogar Cristiano. ¿Dónde le puedo buscar aquí? El vínculo, este libro, ok, El Hogar Cristiano, miren, déjenme ver si se ve. ¿Se ve esta pantalla? ¿Se está viendo la pantalla del Hogar Cristiano? Vamos a ver si se va a ver. Voy a dar un segundito que la señal va un poquito más, atrasada. ¿Se ve el libro? A ver, voy a ver si se va a ver este libro aquí. Como por ejemplo esto de la Navidad. Miren, este libro, El Hogar Cristiano, otro libro mutilado, estamos hablando de libros así. Miren qué dice aquí, la fiesta de la Navidad. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur.
para los jóvenes, para los de edad madura, aún para los ancianos. Es una ocasión de regocijo general. Pero, y una pregunta, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Miren, estos tres puntitos, ustedes ven aquí, es por les digo, estos libros son solamente, ¿cómo se llama? Son compilaciones, son solamente compilaciones. ¿Saben ustedes que después de esos tres puntitos vienen, sí se va a ver, creo que se va a ver el libro ya, es que como la señal va un poquito más atrasada y adelantada, entonces yo me quería asegurar que estuvieran viendo esto en su pantalla. Bueno, esos tres puntitos de ahí está quitado un pedazo tote del original, ¿ok? Donde dice Elena G. de White, donde dice Elena G. de White que la Navidad es para la gente incrédula. La Navidad la celebra la gente incrédula, la Navidad la celebra la gente que no está que va en contra de Dios, es para un mundo incrédulo. Pero no ponen eso ahí porque no conviene. Ven, así que aguas, alerta, decimos en México. Dice aquí, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, pero se brincaron. Aquí un pedazote y les digo, no es el tema, pero solamente para darles un ejemplo de los libros que estamos viendo cuántos libros hay. Solamente hay como 85 libros, mente, carácter y personalidad, puros pedacitos. Vean Ministerio Pastoral, por ser el libro Conducción del Niño, también les ponen títulos como por ejemplo, por eso es de que muchos dicen, no, que miren que aquí dice que la escuela sabática tiene que ser así, el orden de la escuela sabática, o que en la iglesia, en el templo, y dicen que es en el templo, cuando no está hablando de eso. Los títulos, los subtítulos de esos pedacitos que toman, los del fideicomiso se lo pusieron para que nosotros entendamos pues lo que queremos, como por ejemplo lo de los capellanes, eh, los que son capellanes, el título solamente porque le pusieron los del fideicomiso, los capellanes como subtítulo, dicen que está avalado cuando no es cierto. Y aquí hay mucha tela de qué cortar, o sea, que hay mucha tela de dónde cortar de todos estos libros, así que este, debemos de pedirle a Dios que, o sea, nos ayude. Seguir adelante, va la única esperanza, testimonios selectos, la verdad. Y son todos los libros que hay, ¿ven? Son como 185 libros. Devocionales. Bueno, algunos devocionales, ya ustedes saben, estos son los devocionales, se acabaron. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, como 18 más o menos devocionales. Biografías, solamente hay dos de Elena G. de White en español. ¿Ok? Elena, mujer de visión, y Elena G. de White en Europa. Manuscritos Release, está el uno, creo que es el que les dije, ¿verdad? Es el libro que les enseñé. Déjenme ver aquí, manuscritos inéditos. No, este es cartas y manuscritos. Ok, este es otro libro, el otro libro que les enseñé temprano. Manuscritos inéditos, tomo uno, ajá, tomo uno, tomo dos y tomo tres. También yo tenemos como dos de esos más o menos aquí en tapa dura. Estos libros de moderno español, hermanos, cuidado porque esos infiltrados, el nuevo camino a Cristo viene con otro lenguaje, ya viene con otro lenguaje también, ¿ok? Pero no vamos a hablar en este momento de estos libros, ¿verdad? Pero aquí dice, desde cuenta las páginas, medio sencillo, propicio, no, este no dice, pero en este libro, no recuerdo la página ahorita, no estaba preparado con esta página, pero ya viene diciendo que debemos de confesar nuestros pecados, habla de la confesión de pecados, unos a otros, son libros modernos. Eso es en español. ¿Y qué tal en inglés? Nada más quiero que veamos la inmensidad de documentos que nos hacen falta. En inglés, si ustedes ven, hay libros, hay devocionales, hay miles de páginas de los periódicos. De estos periódicos, de todos estos periódicos, miren, el Advance, Atlantic Junior Cleaner, todos estos, miren, Australian Junior Conference Record, Bible Echo, todo esto, miren, todos estos libros, literaturas, como la revista general, miren, cuantísimos, cada uno de estos tienen miles de páginas, miren, y por fechas, en 1903, todo, miren, el progreso, miren, la verdad presente, aquí está la verdad presente en español de 1849, 1850, justamente lo que estábamos hablando, que Jaime Guay empezó a escribir, todo esto no está en español, entonces nos hace falta mucha literatura. Panfletos, miren todos los panfletos, miren cuántos libros hay.
¿Cuantísimos libros hay en inglés que no tenemos en español? En español tenemos una mínima porción. Entonces yo digo, yo me hago una pregunta, ¿verdad? ¿Qué, por qué el mundo hispano, bueno, nos hace falta que nos traduzcan muchísimos libros, como los chinos, los franceses, todo, ¿verdad? Pero hay mucho, así que aquí están todos, miren, en inglés. Miren todos estos libros, miren, cantidad de libros, miren, que hay en inglés, miren, ven, miren, sanatorio, todo está aquí, miren. Especial de los diezmos, especial testimonios sobre Battle Creek. ¿Se dan cuenta? Muchos libros, miren, bastantísimos libros que no hay en español. Miren, testimonios para la iglesia. Bueno, estos sí están en español. ¿Ven? Y luego están panfletos. Miren, cuantísimos panfletos. Miren, cuantísimos panfletos. Especial testimonios para los ministros. Ven, miren, para el sanatorio. Dios es nuestro rey. Y bueno, todos estos libros, miren, están en inglés. Las cartas y manuscritos. ¿Se acuerdan que biografía solamente había dos? Ven que en español solamente tenemos dos libros de la biografía de Elena G. de White, de la vida de los pioneros. ¿Cómo es que vamos a ver nuestra historia? Debemos estudiar nuestra historia nosotros. Aquí está, miren, ¿cuántos libros de biografía hay de Elena G. de White? Ahí había dos. Bueno, aquí está todo, desde 1885 al 87. Está de 1827 a 1862 el volumen uno. De 1862 a 1876 volumen 2. De 1876 a 1891, de 1891 a 1900, volumen 4, de 1900 a 1905, volumen 5, ¿ven? De 1905 a 1915, volumen 6, Elena G. de White, Mujer de Visión, así está en español, y vidas, sketches y manuscritos, ¿ven? Pues ojalá y Dios nos dé vida y podamos seguir, pues, compartiendo algunos libros de estos en español, algunos mensajes que vienen ahí en estos libros. Pero miren, el moderno inglés con eso del lenguaje inclusivo que incluyeron para los hombres y las mujeres. Miren los nuevos libros que están saliendo en inglés. O sea, que pronto estos libros ya van a cambiar. Si ya de por sí vienen así, ahora cuando sean estos modernos, miren ahora cómo vienen. Un héroe humilde, el amor bajo fuego, camino a Cristo. Miren, la gran esperanza, el adaptado, ya no está el conflicto de los siglos así, bueno, todavía no lo traducen según, pero ahora viene en moderno, la educación, miren cómo vienen, ¿ven? Entonces, estos libros ya moderno inglés, pero si ustedes vieran que estos libros ya vienen con otro tipo de lenguaje, incluyendo lo que estaba hablando, eso de la ordenación de las mujeres, lo que les digo, inclusivo, pero bueno, eso no es el tema de hablar ahorita. Así que esos son los libros, ¿verdad? Voy a volver a la presentación. Creo que sí va aquí. La presentación. Voy a regresar aquí a la presentación. Voy a compartir la dos. Aquí está. Bueno, entonces vimos que, repasamos rápido, 1864 se escribió Spiritual Gifts, el volumen 2, 3 y 4, en el 60 el uno y 2. En estos 10 años se escribió después el Espíritu Profecía, que fue el volumen uno, volumen 2, volumen 3 y volumen 4. ¿Qué pasó después? En 1870 el volumen uno, bueno, ya se los enseñé, nada más voy a leer esto. Volumen uno del Espíritu de Profecía 1870 abarcaba desde la caída de Lucifer y la creación hasta el tiempo de Salomón. Fue ampliado más tarde en el libro Patriarcas y Profetas, como les dije, 1890. Aquí está, el libro que les enseñé. Está el libro con sus títulos. Ese fue el tomo uno. El volumen 2 en 1877. Espíritu Profecía, miren, volumen 2 contenía la vida de Cristo desde su nacimiento hasta la semana de la pasión, cuando Cristo entró así en Jerusalén. Después fue ampliado en el libro Deseado de todas las gentes. ¿Ven? ¿En qué año? 1898. No me acuerdan muchas fechas. ¿Ven? Y aquí está, el que les presenté completo el libro, ¿verdad? Vida, enseñanzas y milagros de nuestro Señor Jesucristo por Elena G. de White. Y aquí están los títulos, ¿ok? De cómo estaba ese libro. Muy bien. El volumen 3, 1878.
1878. 1878. Describe, ese volumen 3, como lo vimos, describe la semana de la pasión. Permiso. La semana de la pasión hasta la ascensión de Cristo, e incluye la historia de la iglesia apostólica descrita en Hechos 1:17. Bueno, más tarde este volumen 3 fue ampliado en los libros Deseado a todas las gentes y los Hechos de los Apóstoles. ¿Se dan cuenta? Que fueron 4 tomos, pero de este volumen 3 se sacaron 2, que fue el Deseado a todas las gentes y Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí es que tenemos ya, con el que vamos a presentar ahorita, los 5 tomos de la serie, la gran controversia, el conflicto de los siglos. Pues es este libro que les presenté ahorita, completo, donde se mencionaba lo de los 2 libros. Y el Espíritu Profecía, el volumen 4, el cuarto volumen, de 1884. Bueno, narra los puntos principales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Este es el libro que conocemos como el conflicto de los siglos, desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin de los tiempos. El libro fue ampliado más tarde como el conflicto de los siglos. O sea que la serie La Gran Controversia, ahora se tomó un libro que se llamó El conflicto de los siglos. Muy bien. Dice el tomo 4 de Spiritual Prophecy, que sería luego el conflicto de los siglos, fue publicado inicialmente en 1884. ¿Ok? O sea, queremos recordar eso. Ahora ya hablamos de la visión de la gran controversia, cómo se fue haciéndose en libros, en libros, en libros. Ahora ya tenemos el deseo a todas las gentes. Déjeme ver si aquí lo tengo adelante. Ahorita regreso aquí a este. Ajá. Entonces ahora está patriarcas y profetas. ¿Ok? Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, los hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos, ¿ok? Entonces, llegaron a ser esos 5, la serie de 5, la serie de la gran controversia de los 5 tomos, ¿ok? Regreso aquí donde les iba a leer esto de aquí, donde decía el tomo 4, Espíritu y Profecía, que sería luego el conflicto de los siglos, fue publicado inicialmente en 1844. Así que el primer libro, Conflicto de los siglos, de los 5 tomos, fue en 1884, perdón, ¿ok? Cuando nos pregunten entonces, ¿cuándo se escribió por primera vez el libro El conflicto de los siglos? 1844. Ah, pero ¿dónde empezó? Perdón, 1884, gracias. Pero ¿de dónde empezó la historia de la gran controversia? Con la primera visión de Elena G. de White en Love Grove, ¿verdad? En el 84, perdón, en el 44, cuando Elena G. de White tenía sus 17 años. Entonces, la primera vez que escribió El conflicto de los siglos fue publicado inicialmente en 1884. Pregunta para que vayan analizando. ¿Quién tradujo el libro al español del conflicto de los siglos? ¿Será que era un adventista o no era un adventista? ¿O fue algún presidente de la conferencia de esos que están bien empeñados en llevar la obra adelante? ¿O fue alguien que ni siquiera era miembro ahí? Tremendo, vamos a ver más adelante, ¿ok? Tuvo buena aceptación incluso entre los lectores no adventistas este libro. Tanto la Pacific Press como la Review Herald publicaron, miren, 5,000 copias. ¿Cuántas? Solamente 5,000. En 3 años se distribuyeron 50,000 ejemplares, ¿ok? Publicaron 5,000 y después se distribuyeron 50,000 ejemplares y se convirtió en el primer libro del Elena G. de White vendido por medio de los colportores. Y ahorita vamos a ver por qué. Se convirtió en el primer libro de Elena G. de White vendido por los colportores. Es lo que vendían. Aquí está. Es el que les presenté. ¿Ok? Entonces aquí están los 5 tomos que después llegaron a ser así. ¿Qué libro debía de circular rápidamente? Miren, aquí hay algo bien interesante en esta. Hay unos materiales que se llaman los materiales del Elena G. de White de 1888, cuando Justificación por la Fe. Bastantísimo material, hermanos y amigos. Cientos de hojas, cientos de hojas. Y unos rengloncitos de eso aquí dice, ahora el volumen 1, dijo ella, patriarcas y profetas están listos para circular.
Pero incluso para este libro no permitiría, aunque ya estaba el libro Patriarcas y Profetas, no permitiría que el volumen 4, El conflicto de los siglos, permaneciera más tiempo como una luz bajo un selemín. Yo no conocía esa palabra, selemín ni bushel. En inglés decía que el libro El conflicto de los siglos se permanezca como en un bushel. Y yo me fui a buscar qué era. Entonces, lo busqué y es como una canastita. Esto es un bushel en inglés. En español me lo traducía como selemín cuando estaba buscando qué era un bushel. Entonces dice, estoy en gran angustia mental porque ¿quién de mis hermanos se va a preocupar por esto? ¿Quién se va a preocupar para que el libro El conflicto de los siglos no permanezca sin publicarse, guardado? Recuerdan el sábado pasado que hablamos que Andrés, el presidente de la Conferencia General, en los años de 1800, también él no quiso que se publicara el libro. El propio sobrino del linaje de Guay y el capitán, ¿verdad? Ahorita voy a pasar el nombre, se me olvidó el nombre ahorita, pero ellos, en vez de que publicaran el libro El conflicto de los siglos, publicaron otro libro, Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Por eso el linaje de Guay, dándole importancia al libro Conflicto de los Siglos, dijo, miren, ahorita ya se hizo aún el Patriarcas y Profetas, pero aún así, aunque ya está Patriarcas y Profetas, yo prefiero que el Conflicto de los Siglos sea el que se publique más y que ya no permanezca pues abajo de esa luz. ¿Ven? Estos libros, dice Patriarcas y Profetas y el Conflicto de los Siglos, contienen el llamamiento directo al pueblo. Así habla al pueblo con palabras conmovedoras, exhortándolos, preparándolos para su venida. La luz que Dios ha dado en estos libros no debe de estar oculto. Vean lo que se hablaba y lo que se decía sobre estos libros. Dios le reveló a la mensajera del Señor, estos libros no deben de estar ocultos, deben de salir a la luz, deben de repartirse como hojas de otoño. Hay una cita que lo dice así. Esto lo dice el colportor, Ministerio del Colportaje, página 128. ¿Qué libros debían circular rápidamente? Seguimos leyendo. Como el Espíritu de Dios ha abierto a mi mente las grandes verdades de la palabra y las escenas del pasado y del futuro, se me ha pedido que haga saber a otros que los que han sido revelados, rastrear la historia de la controversia en edades pasadas y especialmente para presentarlo como para arrojar luz sobre la lucha que se acerca rápidamente en el futuro. O sea que estos libros debían de hacerse circular porque ahí viene, como vimos a la limpieza, ¿va? Las escenas del tiempo del fin también, ¿ok? Pero en lugar de esto, miren, el libro fue suprimido. Más adelante vamos a repasar otra vez esos líderes que apagaron, que suprimieron este libro. El libro que debiera haber circulado no fue. Y los hombres que debieron de trabajar para llevarlo adelante, miren qué hicieron esos hombres. Desanimaron a los colportores de repartirlo. Así dice el Señor, yo juzgaré por este trabajo falso y deshonesto. Ahora yo les decía que en español no nos dicen qué personas eran estas. ¿Recuerdan el sábado pasado? Que solamente dice, cuando el hermano E y H, ¿quién será E y H? ¿Ven? Entonces, como ahora los libros de profecía dicen el hermano H, el hermano J, el hermano R, la hermana tal, el hermano tal, nunca vas a saber quiénes son. Pero como nos fuimos a investigar, fuimos al original y vimos que era el presidente de la conferencia general, los de la publicadora. En ese tiempo los que impidieron que este libro se publicara. Hombres, por eso es que el linaje de Guay en 1901 dijo, no, 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 las cosas en Battle Creek, allá en la Virgen, están mal. Lo que creíamos que era la voz de Dios ya no es la voz de Dios. Leyendo la historia les digo, dice que uno de esos hombres se cobraba, miren, $30 semanales. Bueno, nosotros tal vez podemos decir ahorita es poquito, pero ellos se agarraban $30 cuando los demás ganaban $6. Comparen ustedes $30 a $6. Entonces, los líderes estaban en una ambición de dinero, se agarraban, trataban mal a los demás trabajadores. Había con los libros, inclusive Elena G. de Guay, le dijeron, vamos a publicar tu libro.
el conflicto de los siglos, pues si te conformas con una mínima, hay ganancia que te demos. Y Elena G. de White, en la historia lo dice ahí, dice que ella dijo, sí, está bien, adelante, denme lo mínimo que quieran ahí por mi libro, pues aunque sea para los frijolitos, bueno, me imagino yo, no, ya estoy yo imaginando, aunque sea para unos frijoles y una tortilla, ni aún así le publicaron el libro que Dios le había dicho a Elena G. White que tenía que publicarse porque es urgente para estos tiempos. Por eso es de que Dios dijo, como dice aquí, yo juzgaré por este trabajo falso y deshonesto que han hecho con este libro. Miren, ¿por cuál libro lo estaban cambiando entonces? Bueno, Materiales de 1888. Dice, este libro, El conflicto de los siglos, ha sido en gran medida extraviado por otro libro, dice el G. de White, que ha privado al mundo de la luz que Dios había dado. 1891, en el gran conflicto, el último mensaje de advertencia para el mundo es dado más claramente que en cualquier otro de mis libros, dice ella en el libro Conflicto de los Siglos. Y el libro era Hermosas Enseñanzas de la Biblia. ¿Conocen ese libro? El libro Hermosas Enseñanzas de la Biblia fue el que estos líderes, en vez del Conflicto de los Siglos, dijeron, vamos a hacer este libro y vamos a mandar ese libro. Pero ella dijo, hermosas enseñanzas de la Biblia, nunca puede tomar el lugar que el Señor diseñó para que el volumen 4, ya ustedes son expertos en los volúmenes que ya vimos, el volumen 4, el conflicto de los siglos, lo tenga todo el mundo y nuestra gente. He esparcido ante ellos la luz del cielo que me fue dada en ese libro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo repartieron? ¿Ven? El ataque de Satanás. Vamos a ver cómo atacó, porque atacó al linaje de Guay y como no la pudo matar, ven que se le entumió la cara, le dio parálisis, la tuvo con parálisis por días. No podía ni mover la mano. Entonces Satanás dijo, como no puedo quitarte la vida del linaje de Guay, voy a cambiar mi estrategia y ahora voy a utilizar a personas. Y qué triste, fueron líderes. ¿Por cuál libro lo estaban cambiando? Sigue diciendo aquí, pregunta, ¿se ha movido el Señor en mi mente para preparar esta obra para ser enviada en todas partes? ¿Sí o no? Pues claro que sí. ¿Y se está moviendo en la mente de mis hermanos para idear planes que impidan el camino para que la luz que Él me ha dado se oculte? Sí, también. Se estaban moviendo en la mente de esos hermanos planes para impedir el camino, para impedir que se publicara este libro que era palabras de vida para salvación para muchas gentes. La declaración, miren, estos libros son la voz de Dios, dijo Elena G. de White. La declaración que se ha hecho sobre que estos libros, ¿cuál es? La gran controversia y patriarcas y profetas, la declaración de que no se pueden vender, no es verdad. Andaban diciendo ellos en aquel tiempo que esos libros no se podían vender. Decía, no, estos libros no se pueden vender. Y Elena G. de White rápidamente escribió y dijo, miren, esto que están diciendo no es cierto, no es verdad. Lo sé, dice ella, porque el Señor me ha enseñado que esto es dicho. ¿Por qué? Esto de que no se podían vender los libros, porque la invención humana ha bloqueado el camino. ¿La invención qué? Humana. ¿Se dan cuenta que Satanás, como no pudo matar al linaje de White, dijo, ahora usa a los humanos? Por eso el linaje de White dijo, testimonios para ministros. Aquí en este libro lo dice, un título que dice, no tendrás dioses ajenos. Aquí habla de dioses, pero no dioses. Los dioses que habla aquí son dioses con traje, con corbata y con Biblia en la mano, que predican en los sábados, supuestamente en el culto divino. Dice que se los tiene como dioses, como dioses. Esas invenciones humanas, dice, son las que han bloqueado el camino para su venta. Hermanos que se creen de sostén propio, independiente, utilizados por Satanás para dar doctrinas en contra de el conflicto de los siglos, de lo que mencionábamos la vez pasada. ¿Ven? Entonces no se puede negar que estos libros no fueron producto de ninguna mente humana. Estos libros son la voz de Dios hablándole a la gente y tendrán una influencia en las mentes que otros libros no tienen. No tienen otros libros. Miren, ataques satánicos. Los White se encontraban en Jackson, Michigan, en casa de un señor que se llamaba Palmer, cuando sobrevino un ataque satánico sobre la señora White. Miren, ¿dónde estaba? Cuando les pregunten, ¿dónde fue que pasó? En Michigan, en Jackson. Se le paralizó la lengua.
y le sobrecogió una sensación de frío, le empezó a pasar a la señora de White. Estuvo insensible, inconsciente y paralizada hasta que despertó en medio de las oraciones de los presentes. Los efectos duraron semanas mientras comenzaba lentamente a escribir. Miren, Satanás quiso quitarle la vida a fin de impedir que escribiera la obra. Hace unas semanas atrás tuvimos un tema, creo que está en el canal de este hermano Pedro, acerca de los ángeles, el ministerio de los ángeles. ¿Cómo es que esos ángeles, si uno les da permiso, pueden posesionar a la gente, ¿verdad? Y como Elena G. de White, miren ese ataque que Satanás le hizo, miren, la dejó paralizada, la lengua no podía, fue algo tremendo, me imagino, puedo imaginarme el sentir eso y es el enemigo ahí experimentándolo, pero Dios, ¿recuerdan la cita que leímos antes? Que en una visión le dijo que ella tenía que contender con estas potestades del demonio, pero que no iba a quedar sola, que ángeles de Dios la iban a socorrer. Y así fue, siempre la ayudaron en todo su ministerio. Pero Satanás, saben que es un enemigo que no se queda tranquilo. Y ahí estaba metiendo, como decían de chiquito, yo iba metiendo la cuchara, siempre donde sea. Bueno, ahora lamento, dice aquí, esa es la cita que les digo yo, miren, en el Ministerio de Publicaciones, vean lo que dice este libro en español, ¿ok? Ahora lamento no haber hecho la obra que debía haber efectuado cuando E y H ocupaban cargos de responsabilidad. Lo voy a repetir porque parece que estaba pasado como que ahí se fue cuando se nos cortó un poquito la transmisión. Voy rapidito nomás en esto. Cuando E y H, ahora te pregunto a ti, ¿quién es E y H? Si tú y yo no leemos inglés y no entendemos inglés, pues no vamos a entender quién es E y H porque pues, así no lo tiene en español. Entonces nos fuimos a los libros en inglés y también en inglés, los libros en inglés no dicen quiénes son, nada más dice también ahí que el hermano E y H. Entonces nosotros nos fuimos más al fondo a buscar escritos los más originales y ahí sí encontramos, porque ahí en las cartas que escribió el G. de White, ahí sí tiene los nombres de estas personas. Por eso es lo que dice aquí, ahora lamento no haber hecho la obra que debía haber efectuado cuando E y H ocupaban cargos de responsabilidad y no sentían aprecio por el conflicto de los siglos, tomo 4. Una vez más, les repito, ya son expertos de cuál es el tomo 4, el conflicto de los siglos. Dice, no sentían aprecio por el conflicto de los siglos que la gente debió haber tenido entonces, en vez de tener acceso a él solo ahora. Esa demora fue planeada ¿por quién? Por Satanás. O sea que Satanás planeó esta obra utilizando a E y H, hombres que tenían cargos de responsabilidad. Satanás trabajó con diligencia y creó una situación tal que ahora el trabajo no puede efectuarse como Dios había revelado que era necesario hacerlo por culpa del enemigo utilizando a estas personas. Los que pusieron trabas a la obra, miren, tendrán que dar cuenta a Dios por lo que hicieron. ¿Se imaginan los que están diciendo aún de la organización adventista que estos libros no son inspirados? Que ya no se puede poner en el mismo nivel. Sí, simplemente son consejos, dicen. Es más, llaman a Elena G. de White, la señora White. Ya no es ni la hermana White, ya no es ni la mensajera del Señor. Pastores en Nueva York yo conocí ya solamente dicen una escritora famosa, una escritora de Estados Unidos, ya ni el nombre dicen, ¿ven? Simplemente, sí, una escritora dice esto y esto. ¿Y saben por qué lo dicen? Para que los hermanos no digan, oh, ya no hablan del espíritu de profecía. Entonces los pastores toman un regloncito, un mochadito de esos libros que les dije yo que son las compilaciones, como Eventos de los Últimos Días o así, lo presentan y entonces ya dicen, ven, estamos hablando del espíritu de profecía y la Biblia. ¿Cuántos temas han visto ustedes del santuario, que de Daniel, de Apocalipsis en la organización? Ay, hermanos, esos temas que se dan, analícenlos. Son simplemente, todo es lo mismo. Supuestamente sí, 22 de octubre de 1824, el santuario, que los colores del santuario, los muebles del santuario, y hasta ahí se acabó. Que Daniel sí, que Daniel eso, que el otro. Había un pastor que decía que el gran descubrimiento que hizo Daniel es que le temblaban los pies y que no sé qué tanto. Los exámenes que se hacen de Daniel y Apocalipsis, ¿cuáles son los exámenes para graduarse? Y nos graduábamos todos. Que ya eres experto en profecía porque ya sabes
La pregunta del examen era, ¿cuántos capítulos tiene Daniel? ¿Ven? ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 7 de Daniel? ¿Ven? ¿Cuántos eran los amigos de Daniel? ¿Cuál es el nombre del que comió pasto como buey? ¿Quién fue el que tuvo la visión de la imagen con cabeza de oro, brazos de plata, vientre de bronce, piernas de barro, pies de barro cocido? ¿Creen que eso es estudiar profecía? Inciso A, ¿de qué estaba hecha la estatua? De oro, de papel, de plástico, ¿de qué era? Y ya ponías ahí. Cuando acabas eso, sí, ya estás graduado. Te daban tu certificado, experto en Daniel y Apocalipsis. En Apocalipsis, ¿cuántas iglesias son las que se mencionan en Apocalipsis? Inciso A, 7, inciso B, 3, inciso A, 2, inciso D, ni una. Ya tienes que poner ahí. Esos son los estudios del estudio de profecía. Porque si se leyeran los estudios, como el mensaje de los tres ángeles, nos daríamos cuenta en dónde estamos parados y no se haría lo que es la unión iglesia-estado. La unión iglesia-estado va en contra de Dios. Si tu iglesia, bueno, no tu iglesia, bueno, si tu iglesia, los miembros, pero si el templo donde tú te estás reuniendo es 501C3, es la unión con el Estado, que en otras palabras son todas y todos los templos de la organización están unidos con Roma, eh, en la Unión Iglesia-Estado 51C3. Investiguen sobre eso y van a ver, otro tipo hablamos de eso. Así que entonces eran estos hombres. ¿Quiénes eran? Miren, ¿quién era el liderazgo en 1888? Ole Andrés Olsen, este hombre que ven aquí, de octubre 17 de 1845 a febrero 19 de 1915, era el presidente de la Conferencia General. El G. de Wiley escribió cartas la semana pasada. Yo enseñé algunas cartas de que ella le envió, lo que le escribía y le hablaba con palabras amables. Mira, querido, deseo que Dios te bendiga, te ayude, pero por favor, reacciona a lo que está pasando. Pero este hombre no entendía. Bueno, era presidente de la Conferencia General en 1888 a 1897. Era un estadounidense que nació en Noruega en julio 28 de 1845. En el 1850, sus padres emigraron a su familia aquí a Estados Unidos. Llegó a Wisconsin buscando libertad de religión. Este pastor Ole Andrés Olsen sirvió como ministro administrador por 44 años en el adventismo y sus padres eran luteranos. Él era el presidente. Y él fue el que en vez de regañar a los de la publicadora que no querían publicar el libro de Elena G. de White, simplemente dijo, vengan, vengan, les voy a dar una instrucción, como ahora hace, ¿no? Que instrucción para los ancianos, que instrucción para esto, para lo otro. Los llamó y les dio una instrucción y les dijo, espero que hayan aprendido de la instrucción que les di. Y ya que ellos se fueron y dijeron, ya, pues ya fuimos, escuchamos la instrucción, pero no seguimos publicando el libro de Elena G. de White. 3 años y medio pasaron después todavía, miren, y Elena G. de White agarró y le dijo a este mismo presidente, óyeme, ¿qué te pasa? Ya van 3 años que te dije de que hay un error, que no quieren publicar mi libro. ¿Ven? Entonces el liderazgo así estaba, miren, la historia podemos ver. Miren, aquí está la carta que le mandó. Le mandó esta, miren, Elena G. de White, testimonios, especial testimonio seria, Elena G. de White a O.A. Olsen, carta noviembre 26, 1894. Miren, se la leo rapidito. En su segundo mandato en el cargo de este hombre, vean, Olsen se enteró por Elena G. de White de las dificultades que estaba experimentando para lograr que los editores de la iglesia comercializaran y distribuyeran su libro El conflicto de los siglos. El asunto iba a constituir una gran perplejidad de su presidencia, de ese hombre. Ay, mi presidencia, ¿qué van a decir? Fue en mi término. Y es como, hay pastores que decían, no, 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 si van a borrar miembros de iglesia por 10, por 20, que no sea, mientras sea mi término, porque si no, me van a decir que yo en vez de ganar almas perdí. ¿Cómo que de repente van a borrar 20 del libro? ¿Ven? Y cómo, pues si mis puntos bajan porque en vez de ganar almas perdí 20, 30, 40, no sé. ¿Ven? Entonces, por eso es de que está el dicho de que en la iglesia, ¿cuántos miembros hay? En el libro, no, pues que 100. ¿Cuántos activos? No, pues que 40. ¿Y los otros 60? ¿Ven? Entonces no pueden quitar los 60 así porque al pastor le dicen, oye, ¿qué pasó?
perdiste 60 miembros en tu, así igual miren, Elena G. de Guay había invertido mucho para revisar el volumen y colocarlo en planchas de impresión y estaba pagando un interés del 7% por sus préstamos, vean. Con la falta de aceptación del libro y una reducción en la tasa de regalías, o sea, de ganancias impuesta por la editorial, se encontró en graves dificultades económicas Elena G. de White. ¿Ven? Los oficiales y asociados en el liderazgo que Olsen había heredado cuando asumió la presidencia por primera vez, miren, parecían poco comprensivos con su problema, que es el hermano EIH. Ahorita vamos a ver, pero este fue el presidente, que no hizo nada. Cuando Elena G. de Guay escribió cartas agudamente críticas que deseaba que Olsen, el presidente, le leyera a los colegas ejecutivos, él dominó, perdón, el contenido de la instrucción y luego buscó educar a sus colegas sobre temas a través de su propio liderazgo. Así que les dijo, Coca, hay un problema con mis líderes, pues vengan entonces, les vamos a dar temas a través de liderazgo como los que se dan ahora, ¿no? Y estilo de comunicación en vez de leerle las cartas en voz alta que les mandó Elena G. de Guay, este presidente dijo, no, 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 pues ya ahí les voy a dar, me dio un jaloncito de orejas. Luego los publicó como una colección de testimonios para que sus colegas los leyeran en privado. Ahora vean qué pasó. Al enterarse de esto, 3 años después, vean, 3, Elena G. de Guay se indignó, pues claro, ¿no? ¿Cómo no se va a indignar? Por lo que vio, lo vio como una evasión del deber por parte del presidente de la Conferencia General, Olsen. Y en consecuencia, ahora ella agarró y le escribió otra carta, pero esta sí fue de fuerte reprensión. Y ahí ella se aseguró de que el círculo, todos sus colegas, esos que estaban ahí también, esos, fuera copiado, o sea, que lo vieran también. Ella lo instó a no confiar en estos colegas con orientación comercial. ¿Cómo estaba la conferencia general? ¿Cómo estaba la publicadora en esos años? Por eso, 1894, por eso en 1901, Elena G. de White se dan cuenta porque dijo, no, 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 esta conferencia, esto que creíamos que era la voz de Dios, no es la voz de Dios. No, lo que creíamos que en Battle Creek no, ya no es la voz de Dios. Por estas cosas que estaban pasando, no olvídense, hermanos. Así que bueno, miren, seguimos yendo aquí. Aquí está la carta, miren, 05-1894 hacia el hermano Olsen, ¿ven? Aquí está, dice, tengo muy tiernos sentimientos hacia ti, entiendo cómo estás en el lugar, en la relación que estás puesto para trabajar, oro por ti, yo creo que Dios te va a dirigir, te va a guiar a ti, le decía, pero siento que el tiempo ha venido a mí, de yo pararme por Dios. ¿Ven? Ahí ven los concilios en los concilios de Battle Creek, dice, treat me after their own ideas. Dice, ellos me han tratado a mí con sus propias ideas, as they have treated others as well. Dice, así como ellos han tratado a otros